Alicia izal elorz naiz, atarrabiakoa naiz, baina garezen bizi naiz. 61 urte ditut, eta 10 urtez apaiza izan nintzen. Entonces empecé a estudiar teología. Yo quería trabajar con el mundo indígena y mi lugar elegido era Chiapas. Y así pasaba más o menos medio año estudiando y otros 6 meses pasaba en las comunidades indígenas. Y yo entonces me sentía profundamente enamorada del plan de Dios para la liberación de su pueblo. Una vez ya terminé la teología, mi obispo me ordenó sacerdote, la ceremonia fue en Villava. Y bueno, pues después de la ordenación volví a Chiapas, hasta que el ejército mexicano y la policía, por orden del gobierno mexicano obviamente, me secuestran, me desaparecen y por fin me expulsan del país. Y entonces en el 95 me vi pues con una mano delante y otra detrás, otra vez en Villava. Me encontré con una iglesia que estaba de parte del poder, que era retrógrada, dominada por la derecha o la ultraderecha, donde el Opus tenía mucho poder, y una iglesia que me perseguía. No la iglesia en sí, pero sí la jerarquía eclesial. Entonces el arzobispo mandaba gente a ver qué decía yo en las homilías. Me llamaba la atención porque estaba en la asociación de vecinos. Estaba siendo ahora perseguida por la jerarquía de mi iglesia. Eso no podía ser. Y entonces nace dentro de mí, con más fuerza que nunca, lo que ya estaba dentro de mí, la necesidad de ser yo misma, de liberarme también yo de mis temores y de mis opresiones, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues todo eso pasa por dejar de ser sacerdote. Me costó mucho, porque había sido muy feliz. Entonces aquí, sin esa felicidad, pues y encima con algo dentro que me gritaba, ahora me toca a mí, pues entonces tuve que ser consecuente, ¿verdad? Empieza todo un estudio por mi parte y consultas. Por fin en 2011 se crea la UNATI, la Unidad Navarra de Transexualidad e Intersexo. Justamente en el mismo mes que se crea yo ya demando ser paciente. Yo lo he estado reprimiendo durante muchos años por mis compromisos, porque además socialmente era inviable, además era pecado. En la familia, como mi familia, que se había destacado por su compromiso social y político, ahora iba a tener pues lo que no entendíamos y conocíamos entonces, ¿no? La fe yo no la he perdido. La militancia eclesial sí la he perdido, pero la fe no. La fe en un mundo nuevo y que yo tengo o que saco la fuerza de esa fe en un Dios liberador, esa no la he perdido. Supone que tienes que empezar por buscar trabajo, que tienes que plantearte tu vida, y eso supone también interactuar amorosamente. El hecho de dejar sacerdote en mi familia sentó mal. Cuando mi cuerpo empieza a cambiar, cuando yo notifico, a ver, ya soy Alicia, mis hermanos dejaron de hablarme radicalmente. Hoy es el día, después de 10 años, que solo hablo con uno de ellos de vez en cuando y guardando las distancias. A algunos les va a chocar, pero lo tengo que decir. Hoy sigo siendo sacerdote para la Iglesia. En mi DNI y en mi partida de nacimiento figuro como mujer. Y la Iglesia no me ha dado la dispensa. Sigo siendo sacerdote. Entonces la Iglesia no se ha dado cuenta que tiene una mujer sacerdote. Y estoy casada con una mujer. Y bueno, pues esto habla también de cómo la Iglesia va por su cuenta, camina por su rumbo sin tener en cuenta muchas veces
a la sociedad en la que está instalada, ¿verdad?